A los 7 años, un hombre pagado por mi propia sangre me clavó un cuchillo bajo las costillas, y lo primero que sentí no fue dolor, sino reconocimiento. Mi cuerpo ya sabía cómo caer, cómo girar el hombro para que el filo resbalara contra el hueso en vez de hundirse limpio, y ese conocimiento no era mío. Recuerdo el frío del suelo de piedra y el olor a lámpara de aceite. Recuerdo que el asesino se detuvo un instante, sorprendido, porque un niño que no tiene fuerza no debería moverse así. Ese instante me salvó. Rodé bajo la mesa, me llevé el mantel conmigo y la segunda estocada se enredó en la tela. Después grité, y el grito sí fue de niño. Vinieron guardias. El hombre saltó por la ventana y se rompió una pierna en el patio, y a la mañana siguiente estaba muerto en su celda, con la boca llena de sangre negra. Nadie me preguntó qué había sentido. Nadie me preguntó nada, porque en la casa Vane yo era la única persona a la que no valía la pena preguntar. Para entender por qué, hay que entender de qué está hecho el imperio de Eltar. Aquí la fuerza no se construye, se presta. Cada casa noble guarda bajo su solar un depósito, una cámara sellada donde se acumula la fuerza de los muertos de la estirpe. Cuando un Vane muere, su cuerpo se entrega a la cámara. Cuando un Vane nace con los canales abiertos, puede tomar de ese fondo, porque los canales son conductos, no músculos. Un heredero de 11 años levanta un caballo por encima de la cabeza no porque haya entrenado, sino porque su sangre firma un pagaré contra 300 años de antepasados. Y todo préstamo se devuelve, primero con años de vida, luego con el cuerpo entero al morir. Nuestros tutores lo llamaban el equilibrio de la estirpe. Yo aprendí mucho después a llamarlo por su nombre verdadero, que es deuda. Yo nací con los canales sellados, cerrados como una puerta emparedada. La médica de la casa, Maren, me midió a los 3 días de nacer con la vara de cobre que se usa en todo el imperio, y la vara no se movió. Volvió a medirme al mes, al año, a los 3 años, a los 5. 0. Siempre 0. En un imperio donde el valor de una persona se lee en un número, yo era el único hombre sin número. Mi padre, Aldrich Vane, señor de la casa y espada primera del norte, no me golpeó nunca ni me insultó nunca. Hizo algo peor, dejó de mirarme. Un día, cuando yo tenía 4 años, entré en la sala de armas mientras él corregía la postura de mi hermana, y siguió hablando como si la puerta se hubiera abierto sola por el viento. Aprendí muy temprano que se puede ser invisible dentro de la propia casa, y que la gente invisible ve mucho. Mi hermana Sera era otra cosa. Sera tenía 14 años cuando me apuñalaron, y ya era la mejor prestataria que la casa Vane había producido en 4 generaciones. Podía tomar del depósito con una precisión que a los mayores les daba miedo. No arrastraba fuerza a manotazos como los otros muchachos. La tomaba en hilos finos, exactamente la cantidad necesaria, ni una gota más. La llamaban la aguja. Y aquella noche del cuchillo fue ella quien me encontró debajo de la mesa, quien me apretó la herida con las 2 manos y quien me dijo, con la voz tranquila y la cara blanca: «Respira despacio, no te voy a soltar». No me soltó. Estuvo 12 horas sentada junto a mi cama, y cuando Maren dijo que la herida era limpia y que el hierro había resbalado por la costilla, Sera se levantó, salió al pasillo y vomitó. Eso también lo vi, porque la gente invisible ve mucho. Al día siguiente empezó la parte que de verdad me cambió la vida. Y no fue el cuchillo, fue la conversación que escuché. Estaba en el corredor de servicio, detrás del tapiz de la cacería, porque ese corredor era mío. Nadie recorre los pasillos de los criados buscando a un hijo del Señor. Y oí a mi padre y a Dorn, el guardián del depósito, discutir en la sala pequeña. Dorn era un hombre de 60 años, seco como un mango de hacha, con las manos manchadas de una ceniza gris que no se le quitaba nunca. El guardián lleva las cuentas. ¿Quién ha tomado cuánto? ¿Quién debe qué? ¿Cuánto queda en la cámara? En una casa noble el guardián no manda, pero sabe, y saber en Eltar es una forma tranquila de mandar. La casa tiene un problema y no es el asesino, dijo Dorn. El asesino es un síntoma. Yo hablo del fondo. Hubo un silencio largo. Después la voz de mi padre, más baja. ¿Cuánto queda? Menos de lo que sus abuelos creían tener. La medición de este invierno dio 14% por debajo de la del año pasado, y la del año pasado ya estaba baja. Sera. Sera es la mejor prestataria viva, y por eso es la que más rápido nos vacía. Cada hilo que toma es un hilo que no vuelve. Dorn hizo una pausa. Y no es solo nuestra casa.
Los Roth están peor. Los Halven llevan 6 años sin permitir una medición imperial. Todo el imperio vive del dinero de los muertos, señor, y los muertos se están acabando. Yo tenía 7 años, no entendí ni la mitad, pero entendí el tono, que era el tono de un hombre que mira un pozo y no ve el fondo, y entendí una frase que Dorn dijo al final, casi sin voz, cuando ya se iba. Solo hay una cosa en esta casa que no está hipotecada, y usted sabe cuál es. Mi padre no contestó. Yo me quedé detrás del tapiz hasta que se me durmieron las piernas. Esa noche no pude dormir. La herida me tiraba en el costado y en la cabeza me daba vueltas una idea nueva, la primera idea verdaderamente mía. Si toda la fuerza de esta casa es prestada, entonces toda la fuerza de esta casa se puede perder. Y si se puede perder, entonces no es de nadie. Me levanté. Bajé descalzo por la escalera de servicio, con la manta sobre los hombros, hasta la bodega de la sal. La bodega de la sal es la parte más antigua del solar Vane. Antes de que hubiera un palacio arriba, había un almacén de sal abajo, y antes del almacén había una cámara de piedra sin ventanas que nadie usa porque el aire allí sabe raro. Yo iba allí desde los 5 años porque era el único lugar donde nadie me buscaba, ni siquiera para no encontrarme. Aquella noche bajé porque estaba furioso y porque no tenía a nadie a quien decírselo. Y en la oscuridad, con el costado ardiendo, hice una cosa estúpida. Intenté hacer flexiones. No sé de dónde salió. Nadie entrena así en Eltar. Un noble no entrena el cuerpo, entrena los canales. Hace ejercicios de respiración para abrir el flujo y aprende posturas para no romperse los huesos cuando tira de un préstamo grande. Los soldados comunes sí levantan piedras y corren con sacos, pero un soldado común no tiene nada que ganar más allá de un cuerpo de soldado común. Yo esa noche me puse boca abajo en el suelo frío como si alguien me lo hubiera enseñado, con las manos exactamente debajo de los hombros, los pies juntos, la espalda recta como una tabla, y empecé a bajar y subir. La postura era perfecta. Eso es lo que me asusta todavía hoy, cuando lo recuerdo. Yo tenía 7 años y no había visto a nadie hacer eso en mi vida, y sin embargo mi cuerpo colocó cada hueso en su sitio con la seguridad de un hombre que lo ha hecho 10,000 veces. Llegué a 8. En la 9ª me falló el brazo izquierdo y me di con la barbilla en la piedra. La herida del costado se abrió un poco y sentí el calor de la sangre bajando por la cadera. Y me quedé allí tirado, y algo dentro de mí, algo que no era yo, dijo con una claridad insoportable: no se abandona a la mitad. Volví a subir, hice la 9ª, hice la 10ª. Me temblaba todo el cuerpo y lloraba de rabia, con la boca abierta contra la piedra para no hacer ruido, y no sé por qué el número era 10, pero sabía que era 10, que siempre había sido 10, que un número menor no cuenta. Cuando terminé la 10ª y me dejé caer de lado, la oscuridad de la bodega cambió. No hubo luz, no hubo trueno. Fue como cuando llevas mucho rato oyendo la lluvia y de pronto para, un silencio con forma. Y dentro de ese silencio apareció una frase, y la frase no venía de fuera, venía de un lugar debajo de mi propio pensamiento. Trabajo terminado. Registrado. Me incorporé de golpe, con el corazón en la garganta. Cuerpo absoluto. Primer registro aceptado. Fuerza permanente. Uno más. Esto es tuyo. Nadie puede tomarlo. Miré alrededor. La bodega estaba vacía, como siempre. Sal, piedra, una lámpara apagada, mi manta en el suelo. ¿Quién eres?, susurré. No contestó. Con los años entendí que nunca contestaba a esa pregunta, y también entendí por qué. No era una persona, no era un espíritu, ni un dios, ni un demonio de los cuentos del norte. Era una contabilidad. Era exactamente lo contrario del depósito de mi familia. La cámara bajo la casa guardaba lo que otros habían ganado y lo prestaba. Esto que me hablaba dentro del cráneo no guardaba nada de nadie, solo anotaba lo que yo, con mis propias manos, terminaba. Aquella primera noche probé el borde de lo que tenía, como se prueba el hielo de un estanque. Hice 10 flexiones más y no pasó nada. Hice otras 10 y tampoco. Entonces probé otra cosa. Dije en voz alta, a la oscuridad: voy a hacer 40 sentadillas. Y entonces sí. Entonces la voz que no era voz apareció otra vez, tranquila. Objetivo declarado, 40 sentadillas. Prueba abierta. Nada se registra hasta terminar. Hice 38 y me caí. Me quedé sentado, jadeando, esperando.
No hubo mensaje, no hubo media recompensa, ni una fracción, ni un consuelo. 38 de 40 valía exactamente lo mismo que 0. Aprendí esa regla esa misma noche, y la aprendí de la única manera que sirve, que es perdiendo. Me levanté con las piernas temblando y empecé otra vez desde 1. Tardé mucho. Cuando llegué a 40, tenía la camisa pegada a la espalda y la herida latiendo como un segundo corazón. Prueba completada. Piernas, permanente. Aguante, permanente. Esto es tuyo. Nadie puede tomarlo. Y entonces, por primera vez en mi vida, me eché a reír solo en un sótano. Porque yo había crecido dentro de un imperio que medía a las personas con una vara de cobre, y la vara siempre había dicho 0, y la vara iba a seguir diciendo 0 para siempre, porque la vara mide el flujo de los canales, y mis canales estaban emparedados. Lo que yo acababa de ganar no pasaba por ningún canal, no estaba en el circuito, no aparecía en ninguna cuenta de Dorn, en ningún libro imperial, en ninguna medición de invierno. Yo era el único hombre del imperio que podía hacerse fuerte en secreto. Subí antes del amanecer, me limpié la sangre, escondí la camisa sucia en el fondo de un arcón y me metí en la cama con los músculos ardiendo. Cuando Maren vino a cambiarme el vendaje, chasqueó la lengua y dijo que me había movido demasiado, que a los niños hay que atarlos a la cama. Lo siento, dije, y esa fue la primera mentira de las muchas que me sostuvieron durante los siguientes años. La digo sin orgullo. Mentir a la gente que te cuida deja una marca que no se quita entrenando. Esa misma semana descubrí las otras 2 reglas, las que de verdad decidieron mi vida. La primera la descubrí por accidente. Estaba a mitad de una serie de 60 abdominales cuando oí pasos en la escalera de la bodega y me tiré detrás de los sacos. Era un criado buscando sal para la cocina. Tardó lo que tardó. Cuando se fue, volví al suelo y terminé lo que faltaba. Prueba anulada. Interrupción. Comienza de nuevo. Me quedé mirando la oscuridad con una rabia fría. 60 desde el principio. No importaba que hubiera hecho 52, no importaba el motivo. El sistema no entendía de excusas, no entendía de criados, no entendía de niños heridos, entendía de trabajo terminado, sin cortes. Eso me obligó a planear, a conocer los horarios de la casa mejor que el mayordomo, a saber a qué hora cambia la guardia, qué escalón cruje, qué noches hay consejo y cuáles hay borrachera. Otros niños de mi edad aprendían heráldica. Yo aprendí a moverme por una casa de 200 personas sin que me viera nadie. La segunda regla la descubrí porque intenté hacer trampa. Será me había regalado, para consolarme del cuchillo, un talismán de los que venden en los mercados del sur. Una piedra pulida con un hilo minúsculo de fuerza prestada dentro, comprada seguramente a alguna estirpe arruinada que había vendido su fondo por monedas. Me la puse al cuello una noche que estaba agotado. Noté el empujón a mitad de la serie y terminé cómodo. Prueba completada por apoyo ajeno. No se registra. Nada. Ni un gramo. Todo el esfuerzo de aquella noche, borrado. Tiré la piedra entre los sacos y me quedé sentado en la oscuridad con una idea que a los 7 años no supe formular y que a los 17 formulé así. Este sistema no me está haciendo fuerte. Me está enseñando a ser dueño. Porque esa era la diferencia entre mi familia y yo, y tardé años en entenderla del todo. Mi padre podía arrancar una puerta de sus goznes, y esa puerta no la arrancaba él, la arrancaban 300 vane muertos, y él pagaba el alquiler con su propia vida. Yo no podía arrancar nada, pero cada gramo de lo que yo tenía era mío, sin intereses, sin plazo y sin dueño anterior. No se me podía embargar, no se me podía quitar, no se podía meter en una cámara, ni prestar a un primo, ni anotar en el libro de Dorn. Y encima, y esto era lo mejor, no tenía techo. Lo comprobé aquel mismo invierno. Le pregunté al sistema, en voz alta, sintiéndome un poco idiota. ¿Hasta dónde llega esto? Y me contestó, por una vez, con algo parecido a una respuesta. No existe límite superior. Existe el tiempo, existe el cuerpo, existe la voluntad, nada más. Dormí muy poco esa noche. Al final del primer mes ya tenía una rutina y ya tenía un cómplice, aunque él no supiera todavía de qué era cómplice. Se llamaba Tolen, era un veterano de la Guerra del Paso, tenía la pierna derecha destrozada desde los 32 años y trabajaba en la bodega cargando sacos de sal, porque un hombre con una pierna mala todavía sirve para arrastrar peso si tiene los brazos enteros. Me encontró una madrugada tirado en el suelo, con la cara pegada a la piedra, contando en voz baja. «Vas a reventar, muchacho», dijo. Yo me levanté de un salto, aterrado.
Él me miró un rato largo, después se sentó en un saco, estiró la pierna mala con un gesto de dolor viejo y dijo: «Tienes las manos mal puestas, un poco más abiertas, así el hombro no se te sale». Le hice caso, tenía razón. «¿Se lo vas a decir a alguien?», pregunté. «¿A quién?», dijo Tholen. «¿Al señor?». «El señor no sabe cómo me llamo. Llevo 11 años en esta casa». Y ahí, en esa frase, encontré al primer aliado de mi vida. No me ayudó por bondad, aunque después resultó que era bueno. Me ayudó porque a él también lo habían borrado, y dos borrados en el mismo sótano se reconocen enseguida. Tholen me enseñó cosas que el sistema no enseñaba, porque el sistema solo contaba, no explicaba. Me enseñó a respirar dentro del esfuerzo. Me enseñó que el dolor de músculo y el dolor de articulación no son el mismo dolor y que el segundo hay que obedecerlo. Me enseñó que un hombre que entrena todos los días sin descansar nunca se hace fuerte, se hace viejo. «Los nobles no saben nada de esto», dijo una noche mientras yo colgaba de una viga con los brazos temblando. «No lo necesitan, toman prestado y ya está. Por eso, cuando a un noble se le acaba el préstamo en mitad de una pelea, se muere como un pollo. Yo lo he visto. Un capitán de los Halven, muy elegante, muy fuerte durante 6 minutos. En el minuto 7 lo mató un pastor de cabras con un hacha de leña. Me acuerdo de que me quedé quieto colgando de la viga, con esa frase entrándome despacio. 6 minutos. Aquella noche, cuando terminé, declaré un objetivo nuevo, y el sistema lo aceptó. Objetivo declarado: durar más que un préstamo. Y añadió, y creo que fue la primera vez que noté que aquello no era del todo una máquina: buen objetivo. El primer año fue el año de aprender a esconderme. Y aprender a esconderse es un trabajo tan duro como levantar peso. Un cuerpo que entrena cambia. No cambia como en los cuentos, de golpe. Cambia en detalles que solo nota quien mira. Se ensancha la espalda. Las manos se ponen ásperas. Se camina distinto. Se sube una escalera sin apoyar la mano en el pasamanos. Se recoge una cosa del suelo sin doblar la espalda. Yo tenía 8 años y me estaba convirtiendo en algo que no encajaba con el papel que la casa me había asignado, que era el papel del hijo enfermizo, el que se cansa, el que tose en invierno. Así que aprendí a actuar. Subía las escaleras con la respiración pesada, dejaba caer objetos, pedía descansar. Me sentaba con los hombros hundidos, siempre, hasta que se me quedó la costumbre de encogerme al entrar en una habitación. Todavía hoy, cuando estoy cansado, me sorprendo encogiéndome. Esa es una de las marcas que deja mentir tantos años. Ayudaba a que yo fuera el único Vane al que nadie encargaba ropa nueva. Llevaba las camisas viejas de mis primos, siempre grandes, siempre colgando, y a nadie le extrañó nunca que el niño enclenque necesitara camisas anchas. Y una vez al año llegaba la prueba de verdad, la medición. En Eltar, cada invierno, todas las casas nobles miden a sus hijos. Es una ceremonia y es una humillación administrativa, según de qué lado de la vara estés. Se hace en el salón frío, con el guardián presente y con un funcionario del libro mayor imperial si toca año de registro. Se pone la mano en la vara de cobre y el metal se calienta y sube una marca. Cuanto más alto, más caudal tienen tus canales, más puedes tomar del fondo sin romperte. El invierno en que cumplí 8 años, me tocó el turno después de mi primo Ivo. Ivo tenía 12 años, la nariz larga y un talento particular para encontrar el punto exacto donde a una persona le duele. Puso la mano en la vara y la marca subió hasta 1/3, que para su edad estaba muy bien, y él sonrió a la sala como si acabara de ganar una batalla. Después me tocó a mí. Puse la mano. El cobre siguió frío. La marca no se movió ni el ancho de un pelo. Nadie se rió. Eso es lo que hay que entender de mi familia. No eran crueles al modo escandaloso de los cuentos. Fueron peores. Hubo un silencio breve, educado, y después el guardián dijo 0, con voz neutra. El escriba lo anotó y pasaron al siguiente niño. Mi padre miraba por la ventana. La cosa duró 4 segundos en total. Yo me aparté de la vara con la mano fría y con una sensación nueva en el pecho, y tardé un rato en identificarla porque no la había sentido nunca. Era diversión. Estaba de pie en un salón lleno de gente que acababa de anotar en un libro imperial que yo no existía.
Y esa mañana, antes del amanecer, había hecho 120 flexiones, 60 dominadas colgado de una viga y había subido y bajado la escalera de la bodega cargando un saco de sal de 20 kilos 40 veces. Ninguna de esas cosas cabía en la vara. La vara no sabía medirme. La vara medía tuberías, y yo ya no era una tubería, yo era un pozo. Me costó no sonreír. Bajé la cara y puse la expresión de niño avergonzado que llevaba años ensayando, y salí del salón arrastrando los pies. Será me alcanzó en el pasillo. «Lucán, estoy bien». «Ya lo sé», dijo, «no te estaba preguntando». Se agachó para quedar a mi altura, cosa que odiaba que hicieran los adultos y que en ella nunca me molestó, y me puso una mano en el hombro. «Escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez y luego no lo volveremos a hablar. Esa vara no mide lo que la gente cree que mide. Mide cuánta deuda puedes contraer. Nada más». La miré, sorprendido, porque era exactamente lo que yo pensaba y no esperaba oírselo a la mejor prestataria de la casa. «Tú tienes mucha», dije. «Yo tengo demasiada». Se levantó y por un instante se le fue el color de la cara y tuvo que apoyar la mano en la pared. Duró un segundo. Después estaba otra vez recta y tranquila. «Ven, te enseño el patio de armas cuando no hay nadie. Se te van a poner las manos horribles, pero eso ya lo tienes». Y me miró las manos. Se me heló la sangre. Se las escondí en las mangas. Serrano dijo nada más. Nunca dijo nada más. Durante años pensé que no se había dado cuenta, y me equivocaba, y ese error casi la mata. Voy a hablar de mi hermana, porque si no se entiende a Será, no se entiende nada de lo que hice después. Será nació con un caudal enorme, y con el peor carácter posible para tenerlo. Era responsable. Un chico con su talento habría tomado del fondo para lucirse. Ella tomaba para trabajar. A los 15 años ya llevaba media administración de las tierras del norte, porque nuestro padre estaba siempre en la frontera. A los 16 sostuvo el puente de Halden con las manos durante una crecida, 4 horas seguidas mientras evacuaban una aldea. Maren me contó mucho después que aquella noche mi hermana envejeció 3 años en una sola crecida. Nadie se lo prohibió. Al contrario, la casa estuvo orgullosa una semana entera y mi padre le regaló una espada. Así funcionaba Eltar. Los que más servían eran los que antes se morían, y a eso lo llamábamos honor. En aquel primer año pasó también lo de Ivo, que fue mi primer error grande. Fue en el patio trasero, en primavera. Ivo y 2 amigos suyos me acorralaron junto al pozo por puro aburrimiento de chicos ricos. Me quitaron el cinturón, lo tiraron al tejado del establo y me empujaron. El empujón fue el problema. Ivo me puso la mano en el pecho y empujó como se empuja a un niño flaco, y yo no me moví. No lo decidí. Aquella mano no tenía masa suficiente para mover lo que yo era ya, y él trastabilló hacia adelante y se le puso una cara que no he olvidado nunca. Una cara de pregunta. Después me empujó de verdad, con préstamo. Esa vez sí volé. Me di contra el brocal del pozo y me rompí una costilla, y me alegré, porque una costilla rota era mucho más barata que aquella cara de pregunta. Me quedé en el suelo, sujetándome el costado, y dije con voz de cordero: «Perdón, perdón, Ivo». Y él se rió, me llamó saco de trapos y se fueron. Aquella noche no pude entrenar, y me senté en la oscuridad con una rabia como no he vuelto a tener. No era rabia contra Ivo, que era un idiota de 12 años. Era rabia contra mí, por lo cerca que había estado de perderlo todo por un segundo de orgullo. Tolen me trajo un trapo con nieve y me lo puso en el costado. «Es la primera vez que te veo enfadado de verdad», dijo. «Casi lo estropeo». «Sí», se sentó. ¿Y sabes qué es lo raro? Que la mayoría de los hombres no habrían dicho, «casi lo estropeo». Habrían dicho, «casi le rompo la cara». Tú tienes 8 años y llevas la cuenta como un usurero. ¿De dónde sacaste esa cabeza, muchacho? No supe contestarle, y la pregunta se me quedó clavada más hondo que la costilla, porque yo también me la hacía. Había cosas en mí que no eran de mi edad ni de mi vida. La postura perfecta de aquella primera noche. La certeza del número 10. Un agarre de cuchillo que no era de cocina. Y estaba el sueño, siempre el mismo. Yo era viejo, tenía las manos enormes y llenas de cicatrices. Estaba sentado en una piedra mirando un valle sin árboles, y le decía a alguien que no podía ver una frase que siempre me despertaba. «Entonces que no lo hereden».
Cuando cumplí 9 años, empecé a entender qué era ese sueño, y fue por culpa de un hombre mudo. Se llamaba Bram, y era el cantero del depósito. Cada casa tiene uno, el hombre que abre y cierra la cámara, que repara la piedra y que talla los nombres de los muertos en la pared del fondo. Bram no hablaba porque le habían cortado la lengua de joven en la Guerra del Paso, y tenía una libreta atada al cinturón donde escribía lo imprescindible con una letra enorme y torpe. Yo lo encontré una tarde en el corredor de piedra que baja al depósito, cargando un cubo, y le abrí la puerta porque llevaba las 2 manos ocupadas, cosa que, según supe después, no había hecho nunca ningún miembro de la familia. A partir de ese día, Bram me dejaba estar. No me dejaba entrar en la cámara, eso jamás, pero me dejaba sentarme en el corredor mientras él trabajaba y me enseñaba lo que estaba tallando, y una tarde me enseñó la pared de los nombres. Es una pared larga, húmeda, con cientos de nombres puestos en columnas, uno debajo de otro, con la fecha de entrega del cuerpo. Los más nuevos están abajo, cerca del suelo. Los más viejos arriba, casi en el techo, tan comidos por el agua que solo se ven las sombras de las letras. Y arriba del todo, solo, en el centro, hay un nombre más grande que los demás. Corban. Sin casa, sin fecha, solo el nombre. Le señalé y levanté las cejas, y Bram sacó la libreta y escribió, despacio: el primero, el que hizo el fondo. Yo miré aquel nombre y sentí una cosa muy fea en el estómago, como cuando bajas un escalón que no estaba. ¿Y cómo lo hizo?, pregunté. Bram se encogió de hombros y escribió: nadie sabe. No entrenó como nosotros. No había fondo antes de él. Entonces, ¿de dónde sacó la fuerza? Bram me miró un momento largo con sus ojos pequeños y escribió una sola palabra, y luego se rió sin sonido, con los hombros, como si acabara de contar el chiste más viejo del mundo. Trabajando. No dormí aquella noche tampoco. Cuando el sistema me registró el trabajo del día, le pregunté por primera vez algo que no era sobre mi cuerpo. ¿Yo soy el primero que tiene esto? No hubo respuesta durante tanto rato que pensé que no la habría, y luego, no. ¿Quién más?, dije. ¿Corban? Silencio otra vez, pero un silencio distinto, un silencio que pesaba, y en él noté una cosa que no había notado nunca, que aquello que vivía debajo de mi pensamiento no era un extraño, que hablaba con mi propio ritmo, que cuando decía «no se abandona a la mitad», usaba una forma de decir las cosas que yo reconocía como se reconoce la propia letra en un papel viejo. Aquella noche entendí, sin poder demostrarlo todavía, que el sistema no me lo había dado nadie, me lo había dejado alguien, y ese alguien había vivido dentro de mi cabeza antes que yo. Volví al trabajo, porque no había otra cosa que hacer con una idea tan grande a los 9 años, y el trabajo, a esas alturas, ya era un oficio. Tenía un plan de 4 días que repetía: empuje, tracción, piernas y carga, carrera y respiración. Descansaba el quinto, comía como un caballo, y para eso organicé un robo permanente en las cocinas que Tolen encubría cambiando las cuentas del pan. El sistema para entonces había empezado a hablar de grados. Grado primero completado, el cuerpo se sostiene. Ya no dependes de nada para estar de pie, cargar, correr y trabajar un día entero. Y con el grado vino algo nuevo. Aquella noche noté un cambio raro, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Dejé de tener frío en la bodega. No es que me abrigara, es que mi cuerpo empezó a producir calor de otra manera. Tolen lo notó porque yo entrenaba en camisa en un sótano donde a él le castañeteaban los dientes. Y el sistema añadió una frase que en su momento no entendí y que después resultó ser el eje de toda mi vida. Nota: nada de lo registrado puede ser tomado, prestado, cedido, absorbido ni heredado, ni por ti, ni por nadie, ni por mí. Aquello me pareció una tontería. ¿Por qué iba yo a querer prestarle mi fuerza a alguien? Tardé 9 años en encontrarle sentido a esa frase, y cuando se lo encontré, mi hermana se estaba muriendo en una cama, y yo tenía que decidir si obedecerla. Pero antes de eso, vino el segundo intento de matarme. Yo tenía 11 años. Fue en el camino de la cantera, en otoño, cuando volvía con Bram de una entrega de piedra. Bram iba delante con la mula. Salieron 2 hombres de detrás de un talud, con la cara tapada, y no dijeron nada, que es lo que hacen los que cobran por adelantado. Y yo hice algo que me delató, aunque en ese momento no lo supe. No corrí. Un niño de 11 años sin fuerza corre. Es lo natural.
Es lo obligatorio. Yo, en cambio, me quedé quieto midiendo distancias, porque llevaba 4 años haciendo eso todas las noches. Contar, medir, calcular cuánto me queda, cuánto falta. El primero llegó y yo me agaché por debajo de su brazo y le puse la zancadilla, y se dio con la cara contra una piedra de la cuneta. El segundo se detuvo en seco. Y ahí estuvo el error, porque un hombre que se detiene es un hombre que observa, y ese hombre me observó a mí. A un crío al que le habían dicho que era un saco de trapos, de pie con las manos abiertas y la respiración tranquila, junto a un tipo inconsciente. Bram lo espantó con la vara de la mula y una piedra bien tirada. El hombre huyó. Volvimos a casa. Se organizó un pequeño revuelo. Hubo patrullas. No se encontró a nadie, y el asunto se cerró con la conclusión de que eran bandidos y que el joven señor había tenido suerte. Aquella noche, mientras me lavaba las manos, oí la voz de Dorn en el corredor, hablando con el capitán de la guardia. Solo cogí una frase, y la frase decía: ¿El niño se quedó quieto? Y en el tono de esa pregunta había algo que no era preocupación de tío ni curiosidad de funcionario. Era la voz de un contable que acaba de encontrar un número que no cuadra. Aquella noche bajé a la bodega y le dije al sistema, en voz alta, con 11 años y con una calma que me sorprendió a mí mismo: objetivo declarado, voy a averiguar quién selló mis canales cuando nací. Y por primera y única vez en toda mi vida, el sistema tardó en aceptar. Cuando lo hizo, la frase fue distinta a todas las anteriores. Prueba abierta. Advertencia. Esta prueba no se completa con el cuerpo. Me sacaron de casa a los 14 años, y fue Dorn quien lo propuso. Lo escuché, como escuchaba casi todo, desde el otro lado de una puerta. La sala del consejo tenía una chimenea que compartía tiro con la despensa, y si te metías entre los estantes se oía perfectamente. El muchacho no puede heredar, no puede casarse bien, no puede servir en la guardia de la casa, dijo Dorn. Y cada año que pasa es una pregunta que los invitados no se atreven a hacer en voz alta. Mándelo al muro, señor. 4 años de servicio en la frontera y vuelve con un uniforme y una historia. Nadie compadece a un hombre que ha servido en el muro. El muro mata gente, dijo mi padre. El muro mata soldados. A su hijo lo pondrán a llevar registros y a contar sacos de grano. Una pausa exacta, medida, de las que Dorn sabía poner. Y si ocurriera algo, señor, sería una desgracia honorable. Es más de lo que puede esperar en esta casa. Yo estaba entre los estantes de la despensa, con la cara pegada a la piedra fría, y me di cuenta de que estaba sonriendo. Porque Dorn creía estar deshaciéndose de mí, y en realidad me estaba regalando exactamente lo único que no podía conseguir por mi cuenta. Un lugar donde nadie supiera quién era yo, donde el trabajo duro fuera lo normal, donde un chico fuerte no tuviera que fingir ser débil. Mi padre me lo comunicó 3 días después, en su despacho, sin levantar la vista de un mapa. Vas a servir 4 años en el muro de Raban. Sales el lunes. Sí, señor. Levantó la vista entonces, por primera vez en no sé cuánto tiempo, y me miró de verdad, con esos ojos grises que tenemos todos los Vane. Se quedó mirándome un poco más de lo que esperaba. Creo que vio algo. Creo que no supo qué era. Allí nadie va a saber tu apellido si tú no lo dices, dijo al fin. Puede que te venga bien. Y volvió al mapa. Eso fue todo lo que me dio mi padre en 14 años, y lo raro es que, en el fondo, fue un buen consejo. Será me acompañó hasta la puerta del patio. Tenía 21 años y ya se le notaba. Una palidez que no se iba, un temblor mínimo en la mano izquierda, un modo de sentarse muy despacio. Escríbeme, dijo, y escríbeme mal, si hace falta. Me abrazó, y noté los huesos de sus hombros, y noté que ella notaba los míos, y ninguno de los dos dijo nada. Tolen me esperaba en la carreta con un atillo, pan, una manta y unos guantes de cuero cosidos por él. Vuelve entero, dijo, y no seas el mejor de tu compañía. Sé el tercero. Al tercero no lo mira nadie. Fue el mejor consejo militar que me dieron nunca, y me lo dio un cojo que cargaba sal. El muro de Raban no es un muro. Es una línea de torres de piedra sobre una cresta pelada, unidas por trincheras y empalizadas, mirando al norte, hacia las tierras altas donde viven los clanes que llamamos bárbaros porque no tienen depósitos ni apellidos largos. Me presenté como Lucan, sin más. El sargento de registro me preguntó la casa y yo dije que ninguna, y él escribió «hijo de nadie», con un aburrimiento total,
porque 3 de cada 4 reclutas dicen lo mismo por razones parecidas. Me midieron con la vara. 0. 0, dijo el sargento, sin sorprenderse. Aquí somos casi todos 0, chico. ¿Cocina o zapa? Elegí zapa, que es cavar. Los 4 años del muro fueron los mejores de mi juventud, y no me avergüenza decirlo, aunque enterré a 12 compañeros. Por primera vez, mi cuerpo dejó de ser un secreto vergonzoso y pasó a ser una herramienta normal. En el muro nadie mide a un hombre por su caudal, porque los hombres del muro no tienen caudal. Se mide por cuántas horas cavas, cuánto peso subes por la cuesta este y si tu compañero puede contar contigo cuando la nieve llega a la rodilla. Yo podía cavar más horas que nadie, y como llevaba 7 años entrenando en secreto, sabía cómo no reventarme. Me dosificaba, respiraba, cuidaba la espalda. Los otros reclutas se lanzaban como toros el primer día y no podían moverse el tercero. Yo era, como me había dicho Tolen, el tercero. Siempre el tercero. Y por las noches, cuando la compañía dormía, salía al patio de la torre y trabajaba. El sistema encontró en el muro un terreno mucho mejor que un sótano. En una casa noble no hay nada que hacer con un cuerpo fuerte salvo esconderlo. Y en una frontera todo lo que haces cuenta. Cargar piedra cuenta. Correr 15 kilómetros con un mensaje bajo la lluvia cuenta. Sostener una viga mientras 4 hombres colocan un apoyo cuenta. Y una noche, en mi primer invierno allí, el sistema me dijo algo nuevo. Trabajo terminado bajo riesgo real, registro doble. Me quedé parado en la nieve. Al día siguiente lo comprobé. Una tarea terminada en condiciones cómodas valía 1. Terminada con las manos congeladas, con hambre y con un enemigo posible al otro lado del río, valía el doble. No era un premio por el peligro. Un cuerpo que trabaja cómodo aprende a trabajar cómodo. Un cuerpo que termina lo empezado cuando todo está en contra aprende a no negociar consigo mismo, y esa es la única lección que de verdad sirve. Mi primer combate fue en primavera, en un vado. Nos mandaron a 12 hombres a vigilar el paso del río Bajo y vinieron 9. Yo tenía 15 años y una lanza corta, y no recuerdo casi nada de los primeros minutos salvo el ruido, que es lo que nadie te cuenta, y que el agua estaba helada, y que un hombre me agarró el ástil y tiró, y yo no solté, y él se sorprendió muchísimo de que un crío flaco no soltara. Lo maté con la lanza en el cuello. Me miró mientras se moría, y me pareció que tenía cara de granjero. Vomité después, detrás de una roca. Un cabo viejo me dio agua y me dijo que el que no vomita la primera vez es el que hay que vigilar. Aquella noche no entrené. Me quedé sentado con la espalda contra la pared y por primera vez en 8 años el sistema me dijo algo que no tenía que ver con el trabajo. Hoy no hay registro. Descansa. ¿Tú lo sabías?, le pregunté. Lo de matar, ¿lo sabías? Y contestó, sí. Y en ese sí había tanto cansancio viejo que me dio miedo. Fue en el muro donde vi por primera vez cómo se muere un hombre con préstamo, y fue en el muro donde entendí que iba a ganar. En mi segundo año llegó una compañía de refuerzo del sur y la mandaba Kate Roth. Kate tenía 19 años, era el heredero de la casa Roth y el prestatario más grande de nuestra generación. Se decía que su caudal, medido a los 16, había sido el más alto registrado en el imperio en 80 años. Llegó con una armadura clara que no servía para la nieve, y a los 3 días de estar allí ya nos había ganado a todos, porque, para ser honesto, Kate Roth no era un idiota. Esa es la parte incómoda de mi historia. Habría sido mucho más cómodo odiarlo. Kate era valiente, era generoso con sus hombres, aprendía rápido y no le gustaba el trabajo sucio, pero lo hacía. La primera vez que hablamos fue porque me vio subir 2 sacos por la cuesta este cuando todos subían uno, y me preguntó el nombre. Lucan. ¿De qué casa? De ninguna. Y él sonrió y dijo una frase que en su boca era un elogio de verdad, sin doble fondo. Pues no lo pareces. Yo tardé horas en recuperarme del susto. En junio hubo un asalto grande. 400 hombres de los clanes bajaron por el paso este y Kate Roth salió a recibirlos con 80. Y fue glorioso. No voy a fingir lo contrario. Nunca he vuelto a ver nada parecido. Cade abrió los canales y tiró del fondo de su casa como quien abre una presa. Y durante 6 minutos, aquel muchacho fue una fuerza de la naturaleza. Partió una carreta por la mitad, levantó a un hombre con armadura y lo lanzó contra 3. Rompió la línea enemiga en el centro él solo. Los nuestros gritaban su nombre. Yo también grité, y me da un poco de vergüenza, y a la vez no. Y en el minuto 7 se acabó. Nadie que no lo haya visto entiende lo que es eso. No fue que se cansara.
Fue como si a una lámpara le quitaran el aceite. Se quedó de pie en mitad del campo con la espada colgando, con los ojos muy abiertos, y su cuerpo, que había estado moviendo 4 veces su peso, de golpe no podía ni con la espada. 2 hombres de los clanes lo vieron. Fueron a por él. Yo estaba a 40 pasos, con una pala. Llegué antes que ellos. Le rompí la mandíbula al primero con el canto de la pala, y al segundo le metí el mango en el estómago, y luego le di en la nuca cuando se dobló. Después agarré a Kate Roth por el peto y lo arrastré 80 metros cuesta arriba, y pesaba como un buey muerto, y no paré hasta la empalizada. Lo dejé caer detrás de las estacas. Él respiraba con la boca abierta, temblando, incapaz de mover un dedo. «¿Cuánto dura?», le pregunté. «Media hora», consiguió decir. «A veces una». «¿Y siempre es así? ¿Se acaba de golpe?». Me miró desde el suelo, un heredero de una gran casa mirando desde abajo a un zapador de 16 años que acababa de cargarlo como un saco, y contestó la verdad, que es la cosa más valiente que le vi hacer nunca. Siempre, y cada año dura menos. Aquella noche, en el patio de la torre, con las manos todavía temblando, declaré mi objetivo en voz alta y el sistema me contestó por fin. Grado segundo completado. El cuerpo dura más que el préstamo. Ya no puede ser vencido por agotamiento por ningún prestatario vivo. Recuerda, ellos tienen un fondo. Tú tienes un suelo. Y añadió, y aquella frase me acompañó los siguientes años como una canción pegadiza. Lo prestado se acaba. Lo ganado, no. Cada año duraba menos. Esa era la frase. Empecé a preguntar, y en el muro se puede preguntar sin llamar la atención, porque los soldados hablan de todo y no anotan nada. Pregunté a veteranos, a intendentes, a un escribano borracho del libro mayor que pasó por Raban a hacer un censo de bajas. Lo que me contaron, junto, formaba un cuadro que ninguna casa quería mirar de frente. Hace 150 años, un prestatario grande sostenía un préstamo pesado durante 1 hora. Hace 80, media hora. Ahora, 6 minutos. Los depósitos se estaban vaciando. Todos, en todas partes. Porque el sistema entero era una cuenta de la que se retiraba más de lo que se ingresaba. Cada generación tomaba prestado desde niña, gastaba toda su vida y al morir devolvía un cuerpo agotado que ya casi no aportaba nada. La estirpe se comía a sus muertos y los muertos cada vez daban menos. El escribano borracho me lo dijo con una claridad que solo da el vino. Somos una familia rica que lleva 200 años vendiendo los muebles, chico, y ya vamos por las sillas. Le pregunté qué pasaría cuando se acabaran las sillas. Se rió tanto que se atragantó. Después dijo, que los nobles serán gente normal, y no lo van a permitir. En mi cuarto y último año en el muro, 2 cosas cambiaron mi vida. La primera fue una carta de cera. Me escribía cada 2 meses, cartas cortas con noticias de las tierras y bromas sobre mi ortografía. Aquella era distinta. Tenía 3 líneas. Padre ha decidido que la sucesión se resuelva por medición pública cuando yo cumpla 25. Dorn lo ha propuesto. No vengas todavía. Estoy bien. Estoy bien, escrito por cera, quería decir exactamente lo contrario. La segunda fue el sueño. Ya no era solo el viejo en la piedra mirando el valle. Empezaron a llegar otras cosas, en pedazos, casi siempre justo antes de despertar. Unas manos atando un fardo de piedra a una espalda con cuerdas, y era mi espalda, pero no era mi espalda. Una cuesta larga que subía 2 veces al día durante años. Un cuenco de barro con agua. Una mujer diciendo, vas a matarte, y una voz mía, más grave, contestando, todavía no. Y una noche, en la torre, con el viento golpeando las contraventanas, soñé el final del sueño por primera vez. Yo era viejo. Estaba tumbado y me estaba muriendo, y tenía a mi alrededor a mucha gente joven arrodillada, y todos me miraban con una expresión que reconocí porque se la había visto a mis primos delante de la vara de cobre. Hambre. Esperaban algo, esperaban recibir, y yo, en el sueño, decía la frase completa, la que siempre se cortaba. Si algún día vuelvo, que no lo herede. Séllenlo, que lo gane otra vez. Me desperté sentado, empapado, en una torre helada de la frontera norte, con 18 años recién cumplidos, y por fin hice la pregunta correcta. Sistema, ¿cómo se llamaba el primero que tuvo esto? Y me contestó, después de 11 años, y su voz sonó, por una vez, exactamente igual que la mía. Te llamabas Corvan. Volví a casa en otoño,
4 años después, y nadie me reconoció en el patio. Bajé de la carreta con el petate al hombro, con el uniforme gris de zapador y las botas rotas, y un mozo de cuadra me preguntó si traía la piedra de la cantera. Le dije que no. Cuando el mayordomo salió y dijo mi nombre en voz alta, se hizo un silencio raro en el patio, de esos que se hacen cuando la gente tiene que recolocar una idea vieja a toda prisa. Yo medía un palmo más que cuando me fui, pesaba 20 kilos más y ninguno era grasa, y tenía las manos de un hombre que ha cavado 4 años. Pero seguía siendo 0, y eso era lo único que la casa sabía leer, así que todo volvió a su sitio con una rapidez casi cómica. Ivo, que ya tenía 23 años y una barba corta muy cuidada, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Mírate, te han puesto grande a base de sopa y pala. Bien, primo, en una casa siempre hacen falta brazos». Y ahí quedé clasificado otra vez. Brazos. Ese día aprendí algo que no he olvidado. Un hombre puede tener la prueba delante de los ojos, y si la prueba no cabe en su manera de contar el mundo, no la ve. Yo entré en aquella casa siendo el hombre más fuerte que había pisado ese patio en 300 años, y ellos vieron a un mozo de carga con apellido. Fue perfecto. Necesitaba exactamente eso unos meses más. Lo primero que hice fue buscar a Cera. Estaba en el despacho del norte, con las cuentas de la cosecha, sentada muy recta en una silla con cojines que antes no estaban. Tenía 24 años y parecía de 40. El pelo se le había puesto gris en las sienes, tenía las manos delgadas y con manchas, y respiraba con un ritmo raro, corto. Se levantó para abrazarme y tuvo que apoyarse en la mesa para hacerlo. «Estás enorme», dijo riéndose contra mi hombro. «Hueles a soldado». «Estás enferma». «Estoy cansada». «Cera». Se apartó y se sentó otra vez, muy despacio, y me miró con esa calma suya que era lo más parecido al valor que he conocido. «Estoy pagando», dijo. «Eso es todo. Tomé prestado durante 15 años porque hacía falta y ahora se paga. No es una injusticia, Lucán. Es una cuenta». «¿Cuánto?» Maren dice que 2 años. «Puede que 3 si dejo de tomar del todo». Se encogió de hombros. «Y no puedo dejar de tomar del todo porque si dejo de tomar la casa se cae. Padre está viejo. Ivo es un inútil. Dorn manda más de lo que debería. Alguien tiene que sostener esto». Yo. Y ella me sonrió con muchísimo cariño y muchísima pena y me dijo: «Tú no puedes, cielo, tú tienes 0». No me enfadé. Recuerdo perfectamente el momento y recuerdo que no me enfadé y que fue entonces cuando decidí que iba a acabar con todo aquel sistema, no solo con Dorn. Porque el problema no era que mi hermana me subestimara. El problema era que mi hermana, la persona más inteligente de la casa Bunny, se estaba muriendo a los 24 años convencida de que era una cuenta justa. Eso no lo hace un villano. Eso lo hace una idea metida en la cabeza de todo un imperio durante 300 años. Aquella noche bajé a la bodega de la sal por primera vez en 4 años. Tolen estaba allí, más viejo, con la pierna peor. Se me quedó mirando y no dijo nada durante un rato largo. Después señaló la viga. 10, dijo. Salté, me colgué de la viga y le hice 30 dominadas seguidas, despacio, sin balancearme, subiendo hasta que la barbilla pasaba la madera y bajando hasta estirar del todo. Cuando me solté, Tolen tenía los ojos húmedos y se hacía el enfadado. 30, presumido. Te he traído algo. Le di lo que había traído del muro, una hoja del registro de bajas de la Guerra del Paso que me costó 2 meses de sueldo. En esa hoja estaba su nombre, Tolen de Raban, y al lado la palabra desertor, y debajo, en otra tinta y con otra fecha, una corrección. Error de registro, herido en el puente, rehabilitado. Tolen la leyó 3 veces y estuvo mucho rato sin decir nada. 11 años, dijo al final. 11 años cargando sal en una casa donde nadie sabe cómo me llamo, por una X mal puesta. Dobló la hoja con cuidado y se la guardó en el pecho. Bueno, ¿qué vamos a hacer, muchacho? Porque no has vuelto a llevar cuentas de grano. Voy a averiguar quién me selló al nacer, y luego voy a quedarme con esta casa. Tolen asintió despacio, como si le hubiera dicho que iba a llover. Vale, dijo. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por los libros. Sellar los canales de un recién nacido está castigado con la muerte desde hace 200 años, así que nadie lo anota. Pero un sello necesita material, cobre laminado, resina de tejo negro, plata en polvo, y en una casa noble todo el material pasa por las cuentas.
El guardián guarda los libros de gasto, pero las copias del diezmo se mandan al templo del distrito, y allí las cuida un acólito mal pagado en un sótano húmedo. Tardé 5 semanas y me costó 12 monedas de plata, que era el sueldo entero de 4 años de zapador. Encontré el asiento en la semana de mi nacimiento. Resina de tejo negro, plata en polvo y cobre laminado, por un importe absurdo, con el concepto reparación de la reja del Pozo Sur. La firma de autorización era de Dorn. Me quedé sentado en aquel sótano esperando sentir triunfo, y no sentí triunfo. Sentí una cosa fría y sucia, porque aquello quería decir que un hombre había entrado en la habitación donde estaba mi madre con un recién nacido de 3 días. Le había hecho aquello a un bebé y luego había apuntado el gasto como quien anota una reja. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. No la recuerdo. Nadie en la casa habla de ella más de lo imprescindible, y eso, con el tiempo, también resultó ser parte de la historia. Volví con el número del asiento memorizado y con una pregunta que no me dejaba dormir, porque el asiento decía quién lo había pagado y no decía por qué. Y por qué era la parte que no encajaba. Dorn no ganaba nada teniendo un vane inútil en la casa. Un vane inútil es una boca que come. Si hubiera querido matarme, a un recién nacido basta con dejarlo cerca de una ventana en enero. Alguien había gastado una fortuna y arriesgado la horca para que yo naciera sin poder tomar prestado. Eso no es odio, eso es un plan. Mientras yo buscaba, la casa se movía. Mi padre había fijado la sucesión para la primavera siguiente. La casa Vane elegiría heredero por medición pública ante testigos de otras casas, porque la fuerza de una casa es también su crédito, y las otras casas necesitan saber cuánto vale tu firma. Será se presentaría, claro, y Será, con 25 años y el cuerpo destrozado, iba a tener que abrir los canales delante de medio imperio y tirar del fondo hasta el límite para demostrar que la casa Vane seguía siendo la casa Vane. Eso la mataría. No era una posibilidad, era aritmética, y Maren me lo dijo con esas palabras exactas cuando fui a verla a la enfermería. Si tu hermana hace una medición máxima en primavera, tendrá una hemorragia de canales. Puede que no en la sala, puede que esa noche o a la semana. Se lo he dicho a tu padre por escrito 3 veces y me contestó que ella lo sabe y lo ha aceptado. Se limpió las manos con un trapo. Y no me preguntes por qué hay prisa. Los Roth han pedido revisar el Acuerdo del Norte y el Libro Mayor ha anunciado una auditoría general de depósitos. Todo el mundo está enseñando los dientes y fingiendo que tiene el pozo lleno. Yo llevo 40 años midiendo deuda en los cuerpos de esta familia, muchacho, y los cuerpos me dicen que el nuestro está en el barro. Aquella noche entrené hasta que no pude sostener el peso de mis propios brazos, que es lo que hago cuando tengo miedo, y el sistema me registró el trabajo y luego dijo algo por su cuenta, cosa rarísima. Aviso, tu objetivo declarado hace 7 años sigue abierto. Recuerda su forma. No preguntaste quién te selló, preguntaste quién selló tu fuerza al nacer. ¿Y cuál es la diferencia? Silencio. Se lo pregunté 3 noches seguidas y no contestó ninguna. Yo tendría que haber sido más listo. La respuesta estaba en el sueño, y el sueño llevaba 11 años poniéndomela delante. El tercer intento de matarme fue en enero y fue el más serio. Sucedió en la cacería de invierno. A mí me mandaron con los ojeadores, con los criados, que era mi sitio, y me separaron del grupo con un truco tan simple que casi me ofendió. Un mozo me dijo que había un perro herido en el barranco este. Bajé. En el barranco había 4 hombres con ballestas y ninguno era de la casa. La primera saeta me pasó por encima del hombro, porque me agaché antes de oírla. No lo digo por presumir. Después de 4 años en una frontera, el cuerpo aprende a leer el ruido de un gatillo antes que la cabeza. Y ahí tuve que decidir. Corriendo tenía muchas posibilidades de morir, pero si sobrevivía, seguía siendo el hijo inútil y conservaba 10 años de secreto. Luchando iba a vivir seguro, y se iba a saber. Elegí una tercera cosa, y creo que fue la primera decisión verdaderamente adulta de mi vida. Luché, pero luché como lucharía un zapador con suerte. Les tiré una rama, subí por la pared del barranco, que ninguno esperaba porque esa pared es imposible de subir para un hombre normal, y desde arriba les tiré piedras del tamaño de un puño, a 40 pasos, con la mano. Una piedra tirada por mí a 40 pasos entra en un cráneo. Cuando quedó uno, bajé, lo cogí por el cuello y le hablé en la lengua de los cuarteles. ¿Quién paga?
No lo sé, no lo sé. Nos contrataron en Halden, un hombre con capucha, pagó en plata vieja. Plata vieja. Plata de fondo, la que se acuña con los excedentes del depósito y que casi ninguna casa tiene ya. Le dejé vivo. Fue un error y también fue lo único que me permitió dormir aquella noche. Lo até, lo dejé en el camino de la aldea y volví a casa con la ropa rota, contando la historia de un zapador con suerte. Piedras, un barranco, un milagro. Mi padre me escuchó de pie, mirando el fuego. Cuando terminé, se dio la vuelta. 4 hombres, dijo. Sí, señor. ¿Con ballestas? Sí. ¿Y tú los mataste con piedras? Con 3 piedras y una rama, señor, y con mucha suerte. Mi padre se quedó mirándome un tiempo larguísimo, y en aquella cara vieja y dura vi por fin lo que llevaba años esperando ver: la duda. Después dijo, en voz baja, casi para él: tu madre tiraba piedras así. Y salió de la habitación. Yo me quedé de pie delante del fuego, con las manos temblando, y en aquel momento supe 2 cosas: que mi padre había empezado a sospechar, y que en aquella casa nadie, ni una sola vez en 18 años, me había dicho nada sobre mi madre. Volví a la enfermería al día siguiente y le pregunté a Maren por mi madre. Ella dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos con un trapo, muy despacio, como quien gana tiempo. Se llamaba Enna, dijo. Era del norte, de las tierras altas. Tu padre la trajo después de la campaña del Paso y medio imperio se rió de él durante 3 años, porque un bane se casó con una mujer sin apellido y sin canales. ¿Sin canales? 0, muchacho, como tú. Los del norte no tienen depósitos, nunca los han tenido. Me senté, porque hay noticias que se reciben mejor sentado. 18 años en aquella casa y nadie me había dicho jamás que la mitad de mi sangre venía de gente que se hace fuerte cargando piedras. Era la mujer más dura que he conocido, siguió Maren. Y no me refiero a fuerte de brazos, que también, dura de cabeza. Cuando naciste tú, hubo un problema en el parto y estuve 3 días segura de que la perdía, y ella no se murió porque decidió que no, así de simple. Maren, ¿qué pasó cuando yo tenía 3 días? La vieja médica me miró, y en su cara vi que llevaba 18 años esperando esa pregunta y temiéndola. Fue al armario del fondo, sacó una caja de madera y de la caja sacó una hoja doblada, muy manoseada, con un sello de cera roto. Me la dio ella el invierno antes de morir. Me hizo jurar que te la daría cuando preguntaras, no cuando cumplieras una edad, cuando preguntaras. Me la puso en la mano. Ha tardado usted mucho, señor. La carta de mi madre era corta y estaba escrita con una letra grande, torpe, de persona que aprendió a escribir de mayor. Lucan, si lees esto, has preguntado, y si has preguntado es que ya sabes que algo te falta. Yo dejé que te lo hicieran. Esa es la primera cosa que tienes que saber, y no quiero que la sepas por otra boca. A los 3 días de nacer tú, el hombre de la ceniza en las manos vino a mi cuarto de noche con un cofre y un papel viejo. Yo no sabía leer entonces, así que me lo leyó él, y después me lo leyó el cantero, que no habla pero escribe, para que yo supiera que no me mentía. En ese papel está escrito, de puño del primero de esta casa, que si su alma vuelve a nacer aquí, hay que cerrarle los caminos al recién nacido y no abrírselos nunca. Está escrito que él lo pidió, está firmado por él. El hombre de la ceniza me dijo que tú eras ese niño y me enseñó por qué lo creía, y yo lo vi con mis ojos y no lo voy a escribir aquí. Me dijo que tenía 2 opciones, cerrarte los caminos o dejarte abierto y que la familia lo supiera. Y me explicó qué le pasa en esta casa a un niño que puede llenar el pozo. Le dije que lo hiciera. No te pido perdón, hijo, volvería a hacerlo. Lo que sí te pido es esto, no seas de ellos. Aquí la gente cree que la fuerza es una herencia y por eso ninguno de ellos ha cargado un saco en su vida. En mi aldea, si querías ser fuerte, subías la cuesta con la piedra atada a la espalda y la subías otra vez al día siguiente, y así hasta que te morías o hasta que eras fuerte. No hay más secreto. Nunca lo ha habido. Tú vas a poder. Yo no sé, porque te vi apretar el puño el primer día, y tenías los nudillos blancos, y ningún bebé aprieta así. Enna. Leí aquella carta 11 veces seguidas, sentado en un banco de la enfermería, y a la 11ª me di cuenta de que estaba llorando, y de que Maren se había ido para dejarme solo. Todas las piezas estaban sobre la mesa, solo faltaba mirarlas en el orden correcto. Un papel viejo, de puño del primero de esta casa, Corban.
Aquella noche fui a buscar a Bram. Lo encontré en el corredor de piedra, cerrando por la noche. Le enseñé la carta y le señalé la línea donde mi madre hablaba del cantero que no habla pero escribe. Bram la leyó y se quedó muy quieto. Luego levantó la cara y vi que tenía los ojos húmedos y que asentía. «Necesito ver ese papel», dije. Bram negó con la cabeza, muy despacio, y sacó la libreta. Escribió: «La carta fundacional está dentro. Nadie entra salvo el guardián y el señor. Tú entras. Yo arreglo la piedra. No es lo mismo». Bram tenía 50 y tantos años, y la lengua cortada por servir a una casa que no le había dado nada, y yo estaba a punto de pedirle que arriesgara la horca. Así que no se lo pedí. Le dije la verdad, que es una forma más cara de pedir. «Bram, si esa carta dice lo que creo, mi hermana se muere en primavera para nada. Y si dice lo que creo, yo llevo 18 años odiando al hombre equivocado». Bram me miró un rato. Después escribió, muy despacio, con esa letra enorme y torpe: «Tu madre me dio pan cuando nadie me miraba. Mañana a las 3. Trae lámpara». La cámara del depósito de la casa Vane es una sala redonda de 20 pasos, excavada en la roca, sin ventanas, con la pared cubierta de nombres y un pozo en el centro. Yo esperaba luz. Llevaba toda la vida imaginando el fondo de mi familia como un lago de fuego dormido. Me asomé con la lámpara y vi un charco. Eso era. Una sustancia gris, pálida, espesa, que se movía muy despacio, del tamaño de un abrevadero de aldea, en el fondo de un pozo hecho para contener un lago. Las paredes tenían docenas de marcas horizontales, cada una con su fecha. La más alta estaba a la altura de mi cabeza y era de hace 400 años. La del invierno pasado estaba en el barro. 300 años de la casa guerrera más fuerte del norte, y aquello cabía en 2 cubos. Lo que sentí mirándolo no fue triunfo ni miedo, fue lástima. Toda mi familia, con sus varas de cobre y sus siglos de desprecio, era gente pobre que no sabía que era pobre. Bram me tocó el hombro y señaló el nicho de la pared oeste. La carta fundacional era una lámina de plomo, no de papel, escrita con punzón. Estaba dentro de una caja de piedra, y la letra era la letra de alguien que aprendió a escribir de mayor, grande, torpe, con las líneas cayéndose hacia la derecha, igual que la de mi madre. Eso me revolvió el estómago antes de leer una sola palabra. Yo, Corban, que no tuve casa ni padre conocido, dejo esto a los que vengan. Lo que hay en este pozo lo hice yo, con las manos y con los años. No me lo dio nadie. No hay secreto, no hay don, no hay bendición. Hay una cuesta y una piedra, y 40 años. Lo dejo aquí porque mis hijos me lo pidieron llorando, y porque un hombre viejo hace tonterías por sus hijos. Sé lo que va a pasar. Lo he pensado mucho y no he encontrado la manera de evitarlo. Van a tomar de esto en lugar de trabajar. Sus hijos tomarán más. Los hijos de sus hijos no sabrán ni lo que es una cuesta, y llamarán sangre a lo que solo es una deuda con un viejo muerto. Por eso escribo la segunda parte, y la escribo con la mano firme. Si alguna vez vuelvo, si mi alma vuelve a nacer en esta sangre, y sabréis que soy yo porque lo sabréis, entonces cerradle los caminos al niño el día que nazca, y no se lo sabráis nunca, ni por lástima, ni por miedo, ni porque llore, ni aunque la casa entera se caiga. No lo hago para castigarme, lo hago porque solo hay una cosa peor que un hombre que hereda fuerza, y es un hombre que hereda la suya propia. Que la gane otra vez, es lo único que le hará falta. Corban. Leí aquello de rodillas, en el suelo de piedra, con la lámpara temblando. 11 años buscando a un culpable. 11 años acostándome cada noche con la pregunta clavada como una astilla. Y el hombre que me había sellado los canales había firmado la orden 400 años antes de que yo naciera, con mi propia letra torpe, sabiendo perfectamente lo que hacía. Recordé de golpe, y esta vez entero, el sueño del viejo en la piedra, y ya no fue un sueño. Fue un recuerdo. La cuesta, la piedra atada a la espalda con cuerdas, el cuenco de barro. Una mujer diciendo, «Vas a matarte», y yo contestando, «Todavía no». Y el valle sin árboles que miraba de viejo, que no era un valle bonito, era la cantera donde había trabajado 40 años. Y entendí lo que el sistema había querido decirme con aquella advertencia que no supe leer. No preguntaste quién te selló, preguntaste quién selló tu fuerza al nacer.
Habían sellado mis canales, mi fuerza no. Mi fuerza nunca estuvo en los canales. Mi fuerza estaba, y está, en la única cosa que Corban sabía hacer y que no se puede meter en un pozo: terminar el trabajo empezado. Objetivo completado. Fue lo único que dijo, y luego, un momento después, con una voz que era exactamente la mía y que ya no me dio miedo: «Perdón por el mal rato, no se me ocurrió otra manera». «Podrías haberme avisado», dije en voz alta, en aquella cámara. «Si te lo hubiera dicho a los 7 años, habrías pasado la vida intentando quitarte el sello. Habrías buscado atajos, habrías encontrado alguno». Y entonces la luz de otra lámpara apareció en la escalera. Dorn bajó despacio, con la lámpara en una mano y la otra cruzada a la espalda, y no parecía sorprendido en absoluto. Miró a Bram, que se había puesto blanco. «Vete, cantero, no he visto nada». Bram me miró a mí. Yo asentí. Se fue. Dorn se acercó al pozo, miró el charco con la naturalidad de quien lleva 40 años mirándolo, y luego me miró a mí, arrodillado con la carta de plomo en las manos. «Bien», dijo, «por fin. Empezaba a pensar que era usted más lento de lo que parecía». «Usted lo sabía desde el principio». «Yo lo hice». Dejó la lámpara en el borde del pozo. Yo entré en el cuarto de su madre con la carta y el cofre, y le puse las manos encima a un niño de 3 días, y no ha habido una sola noche desde entonces en que no me haya despertado a las 4. ¿Quiere que le pida perdón? No se lo voy a pedir. Cumplí la orden del fundador de esta casa. Es lo que hace un guardián. ¿Y las ballestas del barranco? ¿Eso también lo pidió Corban? Dorn no lo negó, ni siquiera parpadeó, y ahí vi que era un hombre mucho más peligroso de lo que había creído, porque los hombres que mienten se pueden pillar, pero los que se han convencido a sí mismos, no. Mire el pozo, muchacho, míralo bien. 322 vane vivos, tierras que dan de comer a 11.000 personas, un acuerdo de frontera que aguanta porque las otras casas creen que podemos partir un carro por la mitad. Y todo eso descansa sobre ese charco. Lo sé. No, no lo sabe. Usted lo ha visto hoy. Yo llevo 40 años bajando cada invierno a medirlo con una vara, y cada invierno la marca está más abajo, y cada invierno subo esa escalera y sonrío en la cena. Se le quebró un poco la voz, y fue la única vez. La primavera que viene llega la auditora imperial. Cuando el libro mayor escriba que la casa Vane está seca, los Roth se quedan con el norte en 2 meses, sin batalla, con papeles. ¿Y su solución era matarme? Mi solución era rellenar el pozo. Se giró hacia mí y en su cara había una especie de hambre. Usted es la única cosa en este imperio que no está hipotecada, Lucan. Todos los demás cuerpos que entran en esa cámara vienen vacíos, gastados, devueltos. El suyo no. Lo que usted ha hecho estos 11 años no lo ha tomado de nadie. Es fuerza nueva, la primera fuerza nueva desde Corban. Y entonces dijo la frase que lo definía, con una tranquilidad de contable. Un cuerpo por 322. Es la mejor operación que se le ha ofrecido nunca a esta casa. Me levanté despacio. Le sacaba una cabeza y media y 3 veces el peso, y creo que fue la primera vez que él se dio cuenta de con qué estaba hablando, porque dio medio paso atrás. «Hay un problema en su aritmética», dije. «Ilústreme». «Lo que yo tengo no se puede tomar, ni prestar, ni ceder, ni absorber, ni heredar, ni por mí». Doblé la lámina de plomo y me la guardé dentro de la camisa. «Puede meterme en ese pozo, Dorn. Va a conseguir exactamente lo mismo que si mete una piedra». Vi cómo lo pensaba. Vi el momento exacto en que un hombre de 65 años entiende que su plan de 40 años es imposible. Y no fue un placer, porque lo que apareció después en su cara no fue derrota, fue el cálculo siguiente. «Entonces», dijo muy despacio, «usted es aún más peligroso de lo que pensaba. Porque si eso es cierto, si de verdad se puede ganar fuerza sin pozo y sin sangre y sin casa, entonces todo lo que sostiene este imperio es una costumbre. Y las costumbres se rompen en una tarde». Cogió su lámpara. «Su hermana se presenta a la medición en primavera», dijo desde la escalera. «Si usted intenta algo antes, la ceremonia se adelanta y ella tira del fondo hasta el fondo, y le juro que la marca subirá aunque tenga que subirla con su vida. Buenas noches, señor Vane. Duerma bien». Y por primera vez en 11 años me quedé despierto toda la noche sin entrenar. Pasé el invierno haciendo 2 cosas.
entrenando como no había entrenado nunca y contándole la verdad a mi hermana. Lo segundo fue más difícil. Se lo dije en el despacho del norte, una noche de enero, con la lámina de plomo sobre la mesa entre los dos. El cuchillo, la bodega, los 10, los grados, el muro, el charco del pozo, la carta de nuestra madre, Corban. Será escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando terminé, se quedó callada un rato larguísimo. Después dijo: «Enséñame las manos». Se las enseñé. Me las giró y miró las callosidades, esas capas duras y amarillas que solo salen después de años. 11 años, dijo. Todas las noches. Y yo te dije en octubre que no podías. Te dije: tú no puedes, cielo, tú tienes 0. Será. Déjame estar avergonzada un momento, ¿quieres? Es una sensación nueva y quiero conocerla bien. Y después se echó a reír, y se rió hasta que le dio tos, y la tos duró demasiado y le dejó una mancha en el pañuelo que ninguno de los dos comentó. Cuando se recuperó, se había puesto la cara con la que administraba 11.000 personas. «Bien», dijo, «vamos a pensar. Si esto se sabe antes de tiempo, Dorn te mata o te encierra por sellado, que es un delito aunque tú seas la víctima, y los jueces imperiales tardan 2 años en decidir esas cosas. Si no se sabe, en primavera me subo yo a esa tarima y hago la medición». «No la vas a hacer». «Sí la voy a hacer, si es lo mejor para la casa». «Será, te va a matar». «Sí», dijo tranquilamente, «pero la casa aguanta 5 años más, y en 5 años tú serás lo bastante mayor para que te escuchen». Y ahí estaba, en 2 frases, la mujer que era mi hermana. Aquella conversación me enseñó una cosa que no me había enseñado ningún entrenamiento, que hay gente a la que no se salva convenciéndola, porque son más valientes que tú. Así que no la convencí. Le propuse otra cosa. «Si en primavera hay alguien mejor que tú en esa tarima», dije, «tú no tienes que subir». Será me miró, y muy despacio, con mucho cuidado, empezó a sonreír. «Ah», dijo, «vas a hacer una barbaridad». «Voy a hacer una barbaridad». «Bien, entonces vamos a organizarla como es debido, porque las barbaridades improvisadas salen mal». Trabajamos todo el invierno. Ella preparó los papeles, la ley de sucesión, los precedentes, el derecho de cualquier hijo reconocido a presentarse y el reglamento de las mediciones públicas, que tenía muchas más excepciones de las que nadie recordaba. Yo preparé el cuerpo, y en marzo, 3 semanas antes de la ceremonia, el sistema me dio el 3er grado. Fue una noche cualquiera, al terminar una serie de cargas con el yunque viejo de la herrería atado a la espalda, subiendo y bajando la escalera de la bodega. 120 subidas. Las 120 me costó tanto como las primeras 20 juntas. Trabajo terminado. Grado 3. El cuerpo decide. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres tú quien tiene que empujar al cuerpo. A partir de aquí, cuando tú dudes, él seguirá. Y después, algo que no era una ficha de registro, algo que sonaba a un hombre viejo hablando con su nieto. «Escucha, cuando llegue el momento, vas a poder tomarlo todo. Yo lo sé porque yo lo dejé ahí. Nadie te va a poder detener y tendrás una razón buenísima. Piensa hoy lo que vas a hacer, porque ese día no vas a tener tiempo de pensar». La ceremonia de sucesión de la Casa Vane se celebró el primer día de la primavera, en el patio de armas, con las gradas llenas. Vinieron testigos de 9 casas, vino un juez de distrito, y vino, 5 meses antes de lo previsto, la auditora imperial del libro mayor, una mujer menuda de 50 años llamada Vesna, con un abrigo negro sin adornos y 2 escribanos detrás. Se sentó en la primera fila, sacó un cuaderno y no volvió a levantar la vista más que para mirar cosas concretas. Nunca aplaudió, nunca se sorprendió. Yo la vi anotar durante toda la mañana y comprendí que aquella mujer era la persona más poderosa del patio y que la mitad de los presentes no lo sabía. Kate Roth vino con su padre. Tenía 23 años ya, y cuando me vio entre los de la casa, cruzó el patio entero para saludarme delante de todo el mundo, cosa que a mi primo Ivo casi le da algo. «Zapador», dijo, dándome la mano. «Señor Roth, todavía te debo 80 metros cuesta arriba. Ya me pagarás». La ceremonia empezó con las formalidades. Mi padre en el estrado, viejo, recto, con la cadena de la casa al cuello. Dorn a su lado con el libro. El juez leyendo la ley.
Y cuando el juez preguntó qué hijos de la casa Van se presentaban a la sucesión y todo el mundo esperaba oír un solo nombre, yo di 3 pasos adelante y dije: Lucan Vane, segundo hijo del señor Aldrich. Hubo un ruido en las gradas como cuando cae granizo en un tejado. Ivo se rió a carcajadas. No fue el único. Mi padre se puso de pie muy despacio. Dorn no se rió. Dorn cerró el libro, y con eso supe que el resto del día iba a ser una pelea de verdad. «El candidato debe someterse a la medición», dijo el juez. «Lo sé, señoría». Subí a la tarima, puse la mano en la vara de cobre delante de 9 casas, del juez, de la auditora imperial y de mi padre. El metal siguió frío. La marca no se movió ni el ancho de un pelo. «0», dijo el escriba, y el patio se rió. Se rió de verdad, con ganas, con esa risa cómoda que tiene la gente cuando el mundo confirma lo que ya creía. Vi a mi padre cerrar los ojos. Vi a Cera, en la primera fila, con las manos en el regazo, sin sonreír, esperando. Cuando el ruido bajó, hablé, y hablé alto, porque 4 años de frontera te enseñan a que te oigan al aire libre. «Señoría, el reglamento de mediciones, capítulo 4, dice que la vara mide el caudal de los canales para estimar la capacidad de préstamo del candidato. No dice en ninguna parte que mida la fuerza». El juez frunció el ceño. «Es lo mismo, muchacho». «No, señoría, es lo mismo desde hace 400 años, que es distinto». Bajé de la tarima. Y el mismo reglamento, capítulo 9, permite a cualquier testigo de otra casa impugnar a un candidato mediante prueba física directa. Yo pido que se me impugne, aquí, ahora, por el que quiera. Silencio absoluto. Y luego, desde las gradas de los Roth, una voz divertida. «¡Impugno!». Cade Roth se quitó la capa y saltó a la arena. No lo hizo por maldad, quiero dejarlo claro. Lo hizo porque era joven, porque su casa quería el norte, porque tenía delante a un zapador con el que había compartido una empalizada y porque, en el fondo, aquello le parecía la cosa más divertida que había pasado en aquel patio en toda la mañana. El juez estableció las condiciones, sin armas, sin muerte, hasta que uno de los dos ceda o no pueda seguir. Nos pusimos en el centro. Cade me miró con una sonrisa incómoda. «Lucan, esto es una tontería. Ríndete a la tercera y quedas como un valiente». «No. Te voy a hacer daño de verdad». «Ya lo sé», dije. «Empieza cuando quieras y tira fuerte desde el principio. Te lo digo en serio, no te guardes nada». Fue un consejo honesto y fue lo peor que podía hacerle. Kate Roth abrió los canales y la casa Roth es la casa más rica del sur, y durante los primeros 30 segundos yo no toqué el suelo más que con la espalda. El primer golpe me levantó del suelo y me tiró 4 metros y me rompió 2 costillas. El segundo me lanzó contra la valla de madera y la valla se rompió, no yo. Al tercero conseguí cubrirme y sentí el brazo izquierdo entero como una campana. La gente gritaba su nombre. Yo me levanté. Ese fue todo mi plan, y lo digo sin ninguna modestia. Mi plan entero, elaborado durante un invierno, consistía en levantarme. Al 4.º golpe me levanté. Al 7.º también. Al 10.º escupí sangre y me levanté. Cade empezó a mirarme raro alrededor del minuto 2, porque un hombre normal no aguanta 10 golpes de un prestatario grande. Minuto 3. Dejé de cubrirme el cuerpo y protegí solo la cabeza y las articulaciones. Un cuerpo que ha subido un yunque por una escalera 120 veces sabe encajar peso. Minuto 4. Le hice fallar 2 veces moviéndome muy poco y empezó a respirar por la boca. Minuto 5. Le vi el sudor frío, el que sale cuando el fondo empieza a arañar. Minuto 6. Me agarró por la camisa con las 2 manos para levantarme por encima de su cabeza, como había levantado a un hombre con la armadura en el paso este, y no pudo. Nos quedamos así, agarrados, temblando los dos, y en la cara de aquel muchacho vi el mismo terror puro que le había visto en la nieve de la frontera. «¿Cuánto?», le dije, bajito, para que solo lo oyera él. «Se acabó», susurró, y se le apagó la lámpara. Le sostuve por los brazos para que no se cayera de bruces, porque un hombre no debería caerse de bruces delante de su padre. Lo bajé al suelo con cuidado y lo dejé sentado, apoyado en mí, mientras el patio entero se ponía de pie sin entender nada. Después me levanté, con 2 costillas rotas y el brazo izquierdo inútil, y me quedé de pie en el centro de la arena.
Nada más, solo de pie, respirando. Duré más. Ese era el argumento entero, y en el silencio de aquel patio, la primera persona que habló fue la auditora imperial, sin levantarse, con una voz seca y clara que llegó a todas partes. «Señoría, hágame constar el tiempo». 6 minutos y 20 segundos, dijo un escribano. Y hágame constar, siguió Vesna todavía escribiendo, que el candidato con caudal 0 sigue en pie, y que el candidato con el caudal más alto registrado en el imperio en 80 años, no. Levantó la vista por primera vez en toda la mañana y miró, no a mí, sino a los señores de las 9 casas. «Señores, llevo 4 años auditando depósitos. Todos ustedes están fingiendo. Este muchacho acaba de hacer una demostración que yo llevaba 4 años intentando escribir en un informe que nadie quiere leer». Y entonces Dorn jugó su última carta, y hay que reconocerle que la jugó bien. «Señoría», dijo, avanzando con el libro de la casa abierto en las manos. «Antes de que esto siga, el candidato tiene los canales sellados artificialmente. Puedo demostrarlo. Un sellado es un delito imperial, y la ley es clara. El sellado no puede heredar, porque un hombre al que se le ha cerrado la sangre está fuera de la estirpe a todos los efectos legales». Se hizo un silencio horrible. «¿Y quién lo selló, guardián?», preguntó el juez. «Yo», dijo Dorn. Confesó un delito capital delante de 9 casas y un juez imperial para sacarme de la sucesión. Lo hizo con la voz firme. Y en ese momento entendí, con una claridad que casi me da náuseas, que aquel hombre no me odiaba en absoluto. Estaba dispuesto a morir en la horca por 322 personas que le parecían más importantes que su vida y que la mía. Era el peor enemigo posible, porque era un hombre bueno con una aritmética horrible. El juez pidió los papeles. Dorn entregó los papeles, y mientras todo el mundo miraba los papeles, Será se levantó de la primera fila, subió a la tarima y puso la mano en la vara de cobre. Nadie se lo pidió, nadie la detuvo, porque nadie entendió lo que hacía hasta que fue tarde. «Yo, Será Vane, primera hija», dijo con voz clarísima, «retiro mi candidatura a favor de mi hermano y cierro este asunto con una última medición para el registro imperial». Y abrió los canales del todo. Grité. Creo que fue la única vez en mi vida adulta que he gritado el nombre de alguien. La marca de la vara subió, y siguió subiendo, hasta más arriba de lo que había llegado ningún Vane en 4 generaciones, y el patio hizo un ruido de asombro, y mi hermana sonrió mirando a la auditora imperial mientras se le rompía algo dentro. Después se le doblaron las rodillas. La cogí antes de que tocara el suelo. Tenía sangre en la nariz y en los oídos, y me miraba con los ojos muy abiertos, muy tranquila, e intentó decir algo y no le salió. Maren llegó corriendo, le puso 2 dedos en el cuello, le abrió el párpado y me dijo, sin ninguna piedad porque no había tiempo para piedad: «Hemorragia de canales, se está desangrando por dentro. No hay nada que hacer, muchacho. Media hora, puede que menos». Y entonces Dorn, a mi lado, dijo en voz baja, solo para mí, con una voz completamente distinta a la de un minuto antes: «Hay una cosa que hacer y usted la sabe. Baje al pozo. Tómelo todo. Con eso dentro puede cerrarle los canales por la fuerza y sostenérselos». Lo miré. «Y el fondo quedaría vacío», dije, «y 322 Van se quedarían sin nada de golpe». «Sí. Y usted acaba de dedicar 40 años a evitar exactamente eso». Dorn me miró, y aquel hombre seco como un mango de hacha tenía los ojos rojos. «Ella es la única de esta familia que vale algo», dijo. «Corra». Corrí. Bajé la escalera del corredor de piedra de 4 en 4 escalones con mi hermana en brazos, porque no pensaba dejarla arriba, y Bram nos abrió la cámara sin que nadie se lo pidiera, y detrás bajaron Maren y Tolen cojeando, y mi padre, y Dorn, y la auditora imperial con su cuaderno, que hasta el último día de su vida ha ido detrás de las cosas importantes con un cuaderno. Dejé a Será en el suelo de piedra, junto al pozo, con el abrigo de Maren debajo de la cabeza, y me asomé. El charco gris me estaba esperando, y en el instante en que mi cara se reflejó en él, aquello me reconoció. No hay otra manera de decirlo. 400 años de fuerza acumulada se movieron en el fondo del pozo como un perro viejo que oye la voz de su dueño en la puerta, y una corriente subió hacia mí, y el sello de mis canales, que llevaba 18 años emparedado, empezó a arder como si alguien lo estuviera picando desde el otro lado. Y el sistema habló,
y habló por última vez con esa voz que era la mía y era la de un hombre muerto hace 400 años. Es tuyo. Lo hiciste tú, con las manos, en 40 años de cuesta. Puedes recuperarlo entero. Serás, en un segundo, el hombre más fuerte que ha existido. Consecuencias, y las digo todas porque te lo prometí. Los 322 que están tomando de este pozo perderán su préstamo en el instante en que tú lo tomes. Tu hermana morirá antes de que termines de respirar. Y todo lo que tú has ganado quedará mezclado con lo prestado, y el registro se cerrará para siempre, porque lo prestado no se posee. Existe otra opción. Este pozo es una deuda, y toda deuda tiene un acreedor. El acreedor eres tú. Un acreedor puede perdonar. Si perdonas, la deuda se disuelve. Nadie deberá nada, nadie cobrará nada. Los 322 dejarán de tener fuerza prestada esta misma noche, para siempre, y tu casa se quedará sin lo único que la hace grande a ojos del imperio. Tu hermana dejará de deber, y por lo tanto dejará de pagar, y vivirá. Decide. 40 segundos. Miré el charco. Después miré a mi hermana en el suelo, con la sangre secándose en la cara y los ojos ya medio oídos. Después miré a los demás. A mi padre, un viejo de 64 años que había levantado carros con una mano toda su vida y que en aquel momento no podía levantar a su propia hija. A Ivo, que había bajado el último y que estaba en la escalera con la boca abierta. A Dorn, que había cargado 40 años con una cuenta imposible. A Tolen, que había cargado sacos de sal 11 años por una X mal puesta. Y pensé en mi madre subiendo una cuesta con una piedra atada a la espalda, en una aldea del norte donde nadie ha tenido nunca un pozo lleno de muertos. Metí la mano en el fondo del pozo hasta la muñeca. Estaba tibio. Fue como meter la mano en la ceniza de una hoguera del día anterior. «Soy Corban», dije en voz alta, y mi voz sonó rarísima en aquella cámara redonda. «Yo puse esto aquí. Fue el peor error de mi vida, y llevo 400 años pagándolo». Y luego dije la frase. «Perdono la deuda, toda, a todos, que no deban nada». El charco se apagó. No hubo explosión, ni luz, ni viento. Simplemente, la sustancia gris del fondo del pozo dejó de moverse, se volvió del color de la piedra normal y se quedó quieta. Un cuenco de barro seco, un agujero en el suelo. Detrás de mí, mi padre se cayó de rodillas. Fue algo que ocurrió en toda la casa a la vez, y me lo contaron después. La guardia de la puerta se sentó en el suelo. Los hombres del patio se apoyaron unos en otros. 3 primos míos se desmayaron, e Ivo se puso a llorar en la escalera como un niño de 6 años, porque a los 23 años acababa de sentir por primera vez en su vida cuánto pesa su propio cuerpo. No les quité fuerza. Eso es importante y lo he repetido 1000 veces desde entonces, en juicios, en asambleas y en cartas. No les quité nada. Les quité una deuda, y con la deuda se fue el préstamo. Y lo que quedó fue exactamente lo que cada uno de ellos había ganado por sí mismo en toda su vida. En la mayoría no era mucho. Sera abrió los ojos 20 minutos después. Maren, que llevaba todo ese rato con 2 dedos en su cuello y que no había dicho ni una palabra, soltó un ruido raro y se tapó la boca con la mano. «Ha parado», dijo. «La hemorragia ha parado. No tiene nada de dónde sangrar». Mi hermana me miró desde el suelo, muy pálida, muy débil, y tardó un rato en enfocar. Después movió los dedos, y luego la mano, y luego se quedó mirándose la mano abierta con una expresión que no le había visto nunca. «No hay nada», susurró. «Lucan, no siento nada. Está vacío». «Sí. Yo era...» Se le cerró la garganta. «Yo era la aguja». «Y ahora vas a ser vieja», dije. «Lo siento, lo decidí yo. Puedes odiarme todo lo que quieras y estarás en tu derecho, pero lo decidí yo y lo volvería a decidir». Sera se quedó callada mucho rato, mirando el techo de piedra de la cámara donde estaban tallados los nombres de todos nuestros muertos. Y después se echó a llorar, y me agarró la camisa con las 2 manos, y dijo la frase que le he oído repetir 100 veces desde entonces, siempre riéndose, siempre furiosa, siempre agradecida. «Me has arruinado, hermano. Me has arruinado la vida entera. Gracias». Dorn no dijo nada durante todo aquello. Cuando me di la vuelta, estaba de pie junto a la pared de los nombres, tocando con 2 dedos la letra grande del techo, la de Corban. 40 años, dijo.
40 años bajando aquí a medir un charco. Lo sé. ¿Y ahora qué le digo yo a esta casa? La verdad, dije, que ya no debemos nada y que a partir de mañana hay que empezar a trabajar. El juez de distrito me detuvo esa misma tarde porque los papeles son los papeles. El proceso duró 7 meses. Dorn se declaró culpable desde el primer día y nunca se retractó. Yo declaré a su favor, cosa que escandalizó a media provincia. Será preparó la defensa. Y la auditora Vesna presentó ante el tribunal el informe que llevaba 4 años sin poder publicar, con las mediciones de 26 depósitos, y aquel informe hizo mucho más ruido que mi juicio. Dorn salió con destierro y trabajos, no con horca. Cumple su condena en el norte, en la cantera, y no es una ironía que yo buscara. Es el único sitio del ducado donde hacía falta un contable honrado. Le escribo 4 veces al año. Él me contesta 2. Heredé la casa Vane en otoño, sin ceremonia, porque ya no había vara que poner. Heredé un nombre grande, 11.000 personas, unas tierras excelentes, un tratado de frontera que ya no podíamos sostener con los puños, un patio lleno de nobles que se cansaban al subir la escalera y un pozo seco en el sótano. Y un método. El primer año fue el más duro de mi vida, y he cavado trincheras en la nieve a 15 bajo cero. La casa Roth pidió la revisión del acuerdo del norte a las 3 semanas y fui yo en persona a negociar. El padre de Cade me habló como se le habla a un cadáver que todavía no lo sabe, y entonces su hijo, delante de él y de todos sus consejeros, dijo la frase que le cambió la vida. Antes de firmar nada, quiero saber cómo lo hizo. Le dije la verdad, que es lo más raro que se puede hacer en una negociación. Que no había ningún secreto, que había una cuesta y una piedra y 11 años, que no hacía falta sangre, ni pozo, ni apellido, y que si su casa lo aprendía, sería en 20 años más fuerte de lo que había sido nunca, con la diferencia de que esa fuerza no habría que devolverla. Su padre se rió de mí. Cade se vino conmigo 3 meses al norte y volvió a casa con las manos destrozadas y una libreta llena de números. Y hoy los Roth entrenan como pastores de cabras y su padre finge que fue idea suya. En casa organizamos lo que Tolen llamaba, con mucha guasa, la escuela de la sal. Empezó con 9 personas en la bodega, yo, Tolen, Bram, 3 criados, un mozo de cuadra, Sera sentada en un taburete llevando la cuenta, y mi padre. Aldrich Vane, 64 años, espada primera del norte durante 30 años. Vino a la bodega el segundo día, se quitó la casaca y me preguntó, delante de todos, con la voz perfectamente firme: ¿puedo aprender esto a mi edad? Y yo, que había esperado 18 años a que aquel hombre me mirara a la cara, tuve que darme la vuelta un momento antes de contestarle. Más despacio que ellos, le dije, pero sí. Empezó con 10 flexiones. No pudo con la 9ª. Yo le dije lo único que había que decirle, la primera frase que aprendí en aquella misma bodega a los 7 años. No se abandona a la mitad. Y aquel viejo orgulloso, con la cara roja y los brazos temblando, subió la 9ª y la 10ª. Tolen dirige hoy el entrenamiento de la casa y cobra sueldo de maestro de armas, y en el registro figura como Tolen de Rabán, veterano rehabilitado, y cuando alguien nuevo le pregunta por la pierna, cuenta la historia larga, con detalles, todas las veces. Bram talló durante el invierno una pared nueva en la bodega. No es una pared de nombres de muertos, es una pared de cuentas, de quién ha subido cuántas veces la cuesta de la cantera con la piedra atada a la espalda. La cabeza de la lista la tuve yo 2 años. Ahora la tiene una chica de la aldea de abajo que empezó a los 14 y que no piensa soltarla. Sera vive, está débil, se cansa y ha descubierto con un rencor enorme y muy divertido que ahora tiene que dormir 8 horas como todo el mundo. Escribió el reglamento de la escuela y escribió con la auditora Vesna la propuesta que se debate ahora mismo en la capital, que el imperio deje de medir a sus nobles con la vara de cobre y empiece a medirlos por lo que hacen. Va a tardar años. Hay 26 casas con un pozo seco en el sótano y mucho interés en que nadie mire dentro. De Vesna solo diré que en su informe final, en la línea donde debía anotar el estado del depósito de la casa Vane, escribió una palabra que no existía en el formulario y que obligó al libro mayor a imprimir formularios nuevos. Disuelto por el acreedor original. El sistema no me ha vuelto a hablar como antes. Sigue registrando. Cada trabajo terminado, cada noche, la misma frase corta de siempre. Pero la voz vieja, la que sabía cosas, la que me dijo «buen objetivo» cuando yo tenía 8 años y estaba colgado de una viga,
Se cayó el día que perdoné la deuda. Creo que sé por qué. Creo que Corban estaba esperando 400 años a que alguien deshiciera lo que él hizo, y que cuando lo vio hecho, se fue a dormir. Le hablo de todos modos, alguna noche, cuando termino tarde y la bodega está en silencio. Le cuento cómo va la escuela, cuánta gente sube ya la cuesta, que su pared de nombres se está quedando anticuada. Y hace 3 semanas, al terminar la última serie, mucho después de medianoche, con las manos llenas de callos y 61 años de vida por delante si tengo suerte, la voz apareció una vez más, muy débil, muy lejos, para decir 5 palabras que llevo repitiéndome desde entonces cada vez que me levanto antes del amanecer. Sin límite superior, sigue subiendo.